Hola, aquí de nuevo la chef Rebeca Polanco. Hoy vamos a compartir la receta de pico de gallo. Es una receta muy fácil de completar y muy rica para pechugas de pollo, carne de cerdo a la parrilla. Depende de la variación que usted haga, la puede hacer con piña, la puede hacer con mango fresco. Todos los ingredientes que estamos usando son frescos. Aquí tenemos 2 tazas de cilantro picado bien pequeñito, 2 tazas de cebolla roja picado chiquitos, en pedazos bien chiquitos, tomates Barceló picados en trocitos muy pequeños, mango fresco picados en trocitos bien pequeñitos, media cucharada de sal molida, 1/4 de cucharada de pimienta negra, 1/4 de taza de jugo de limón, 1/4 de taza de vinagre blanco, 1/4 de cucharada de pimienta roja. Aquí hay aproximadamente como 8 pedazos de jalapeño, de ají jalapeño. Este sí es procesado, este es de lata, y lo corté en pedacitos muy pequeñitos. Y aquí hay 4 onzas de aceite de oliva. Todos esos ingredientes los vamos a mezclar en este recipiente, empezando con el tomate. El tomate, si a usted le gusta medio verdoso, a mí me gusta así, que no esté tan maduro que no se pueda cortar. Entonces usted lo mezcla con la cebolla. Está la cebolla roja y el cilantro. Yo le agrego el mango ya a lo último, y la piña igual. Si lo voy a hacer con piña, mezclo todos estos ingredientes y luego le agrego ya el mango, porque estos ingredientes son un poquito más duros, ¿no? La cebolla es un poquito dura y el tomate. Entonces usted lo mezcla. Ahora aquí le voy a echar el vinagre blanco, el jugo de limón, la pimienta negra, la sal. Recuerde que siempre se le puede agregar a cualquier receta que usted esté preparando, se le puede agregar sal, pero es muy difícil sacarle la sal si le queda salado. Yo siempre voy a poner menos sal que la que usualmente las otras personas usan, porque no es saludable y la sal no agrega sabor a la comida. No tienen una comida con mucha sal, no es tan rica de disfrutar. Yo mezclo todos estos ingredientes, para que no nos quede mucha sal en un lado, con mucha cebolla en el otro. Entonces, ahora le vamos a agregar el aceite de oliva, que eran 4 onzas. Cuando usted haya mezclado todos estos ingredientes, entonces usted le agrega el mango. Y el mango le va a dar un saborcito dulce con el picantito de las pimientas. Al ponerle la pimienta roja y ponerle el vinagre, o sea, es un agridulce. Con el mango vendría a ser algo agridulce, ¿no? Y muy delicioso para pechugas de pollo a la parrilla. Y ¿ve? Ahí está, ya está todo mezclado. Vamos a hacer una pausa y le voy a demostrar cómo quedó. Aquí está
la presentación del pico de gallo con pechuga de pollo a la parrilla. Espero que les guste y disfruten esta receta. Se puede mantener en la refrigeradora o en la nevera por aproximadamente como 4 o 5 días, porque el jugo del limón y del vinagre lo preserva bastante. Y usted se lo puede comer como a usted le agrade, sea con su arroz, con la pechuga. A mí me gusta con el pescado. Hay muchas variaciones con las que usted puede disfrutar esta receta. Si le gustó este video y esta receta, dele al botón me gusta y suscríbase y síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y muy pronto vamos a estar en TikTok haciendo videos cortos de recetas muy nativas de la República Dominicana y muy simples de preparar. Que lo disfruten.